Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto darle la bienvenida a la segunda clase abierta de R, instancia a través de la cual buscamos fortalecer nuestra vinculación con la comunidad, compartiendo algunas de las herramientas que como institución hemos desarrollado en nuestro quehacer cotidiano. Compartir esta herramienta va en línea con nuestro compromiso de hacer de la información estadística algo comprensible, relevante y accesible en la vida cotidiana de cada una de las personas. Junto a lo anterior, queremos agradecer la gran convocatoria que hemos tenido el día de hoy con alrededor de 5.000 inscritos. Nos complace saber que existe un alto interés por conocer sobre este lenguaje de programación que inicialmente era usado por la academia y que se ha vuelto muy popular entre las oficinas nacionales de estadística, así como también en la comunidad que se vincula o usuaria de la estadística. Y esto por los enormes beneficios que ofrece en términos de procesamiento, análisis y automatización de tareas, y por ser además, ¿cierto?, como una de las grandes bondades, gratuito y de código abierto. La clase de hoy lleva por título Introducción a Shiny, donde vamos a conocer qué es, revisar algunos ejemplos de algunas aplicaciones de Shiny desarrolladas por diversos equipos del INE, y vamos a revisar además las características de una aplicación Shiny. Y la idea es poder llegar a materializar un ejercicio dentro de esta instancia. Esta clase, este taller va a estar dirigido por Ricardo Pizarro, quien es sociólogo de la Universidad Central, con un diplomado en Ciencia de Datos de la Universidad Católica, y con una vasta experiencia en instituciones públicas y privadas, donde ha aportado con la generación de herramientas, ¿cierto?, tanto para la mejora continua de la gestión como también en procesos de investigación. Actualmente se desempeña como un analista senior en el proyecto de ciencias de datos de la institución, desde donde trabaja desarrollando soluciones para la producción de estadísticas oficiales. Una vez más, les damos las gracias por ser parte de nuestras clases abiertas y por su compromiso con el aprendizaje y la difusión de las estadísticas. Esperamos, sin duda, seguir contando con su participación activa en las futuras actividades que vamos a seguir elaborando y compartiendo, y con ello continuar contribuyendo a una comunidad basada en el intercambio de conocimiento y de colaboración. Así que dejo con ustedes a Ricardo y espero que tengan una instancia muy provechosa. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Denis. Bueno, saludo a todos y todas. Yo soy Ricardo Pizarro, soy analista senior del equipo del proyecto de ciencia de datos del INE. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor poder dirigir este curso y compartir los aprendizajes que hemos ido teniendo en la institución, específicamente con Shiny. Y bien, el taller de hoy día va a ser una introducción a Shiny, como partir desde cero, ya que pensamos, como decía Denis, una herramienta de código abierto puede ser muy útil para resolver problemas quizás a veces muy complejos de manera sencilla. Esa es un poco la gracia de Shiny. Y pensamos que tanto en la comunidad como científica, académica, nos permite meternos un poco en el mundo web y en la interactividad. Primero, y antes que todo, en realidad, si quieren seguir la clase, alguno de mis compañeros probablemente ya haya compartido la presentación por el chat. Y ustedes pueden ir siguiéndola y pueden ir copiando este texto que está acá, estos códigos, perdón. Acá pueden copiarlo y pueden ir pegándolo en sus consolas. Y con eso lo importante es que puedan instalar estos paquetes y luego cargarlos. ¿Vale? Vamos a ir probando el código y la idea es que puedan comenzar con eso mientras yo les voy contando de qué consiste y de qué se va a tratar esta sesión de hoy día. Los contenidos de la clase de hoy día, específicamente, son, bueno, vamos a empezar con la motivación o la razón que originó este taller, digamos. Algunos ejemplos de Shiny Apps construidas en la institución, las principales características que tiene una Shiny App, y vamos a construir algunas versiones, algunos ejemplos para ir probando cómo funciona. Y en realidad, después ya de cierre, vamos a hacer un cierre con algunos tips, referencias, recomendaciones, de documentación y de caminos o atajos que podamos darles a ustedes, ya que son de bastante utilidad. Muchas veces nos ahorran muchas horas de googleo de ciertos errores o soluciones que a alguno se le puede ocurrir resolver. Son caminos que mucha gente ya ha resuelto y la idea es ponerlo a disposición de la comunidad.
finalmente, por lo tanto, el objetivo de esta clase va a ser orientar sobre la construcción de una Shiny App. Vamos con eso entonces. Shiny. ¿Qué es Shiny? Se podría decir que Shiny es un paquete de R, básicamente, ¿no es cierto? Es lo más sencillo, que simplifica la construcción de plataformas interactivas para personas que vienen de disciplinas lejanas a la programación web o desde la ciencia de datos o analítica de datos. De hecho, ese es el origen. Shiny nace dentro, en el corazón de RStudio, de esa empresa, digamos, que es la que genera el IDE de RStudio y está orientada para resolver el problema de cómo comparto mis visualizaciones, cómo comparto mis investigaciones, cómo comparto mis resultados, mis herramientas, de manera interactiva con gente que no se va a programar. Y ahí es como empieza a nacer Shiny en un contexto que, como les decía, no tiene mucho que ver con la programación web, pero que toma herramientas de la programación web para poder ponerla a disposición. Y entonces, en ese sentido, Shiny funciona como un grapper. No sé si todos están familiarizados con ese concepto. Básicamente un grapper, uno podría decir, es como es un paquete o un lenguaje o una función, muchas veces, que tiene por dentro otros lenguajes y nos permite ocupar desde R en este caso, cosas como HTML, CSS, JavaScript, que son los principales lenguajes para construir una aplicación. ¿Vale? Eso es Shiny. Y bueno, ¿y por qué utilizar Shiny? Como ya hemos dicho, la interactividad es algo fundamental. Nos permite, a través con el mouse, digamos, y clic y con el teclado, ir interactuando con los datos sin necesariamente estar metiendo código y hacer acciones que muchas veces pueden ser más rápidas para probar cosas, para testear cosas, para visualizar cosas. Entonces eso eh, nos da una amplitud bastante grande de las cosas que se pueden hacer. ¿Y para qué quisiéramos utilizar Shiny? Por ejemplo, para mostrar resultados de análisis de una investigación, ponerla a disposición de, no sé, de algún cliente o de la contraparte con la que estemos trabajando y mostrar la investigación que se hizo, no solamente entregar una presentación, sino entregar, por ejemplo, un Shiny, que las personas puedan interactuar con esos resultados. Por ejemplo, también algo que no tiene datos por detrás, pero sí disponibiliza una herramienta construida, por ejemplo, en R o un paquete. eh, Puedo cargarlo en una aplicación Shiny y disponibilizarla y gente puede utilizar esa herramienta para analizar sus propios datos o sus imágenes o cualquier tipo de datos con los que estemos trabajando. Por ejemplo, también podemos utilizarlo para evaluar el avance de una investigación. Quizás esto suena un poco crítico, pero básicamente nosotros podemos estar haciendo un trabajo de investigación, por ejemplo, corriendo un modelo y para evaluar cómo está haciéndolo el modelo, tenemos que generar muchos gráficos, ir probándolo y después ir cambiando variables y volver a generarlos, etcétera. En vez de estar haciendo eso, y, por ejemplo, uno lo podría hacer con Markdown, uno podría hacerlo con Shiny, y con algún par de códigos uno podría tener un aplicativo que resuelve y nos permite ir como visualizando los resultados, y eso también es bastante útil. Y si bien ese proyecto, por ejemplo, el objetivo final no es un Shiny, Shiny nos aporta al objetivo final de desarrollar un buen modelo, por ejemplo. O simplemente automatizar un proceso tedioso. Por ejemplo, no sé, nos tocó una vez en el INE buscar dentro de muchas carpetas, muchos documentos, y se podía hacer con un código, digamos, pero necesitábamos irlos cambiando constantemente porque teníamos que estar viendo lo que iba ocurriendo. Finalmente logramos hacer una aplicación muy sencilla, que la ocupamos solamente esa vez, y nos automatizó un proceso muy sencillo. Y en este sentido, Shiny también resuelve cosas eh, simplemente más allá de los datos, funciona como una plataforma web. Y los usuarios finales, bueno, como ya dijimos, son usuarios que no sepan programar o cada uno de nosotros. Hacemos Chinese para nosotros en nuestro caso y lo utilizamos para evaluar lo que estamos haciendo. Y en ese sentido queremos mostrarles algunos de los ejemplos de Shiny Apps construidas en el INE. Y los dejo con estos videitos en los cuales podemos ver. Esta primera Shiny Apps, de hecho, es el diseño de una iniciativa que se llevó a cabo en el equipo a cargo del proyecto Registro Estratégico de Unidades Económicas y que está alojada dentro del subdepartamento de diseño de marcos y muestras. ¿Qué hace? Básicamente tomó una fuente de datos administrativos del Servicio de Impuestos Internos y se realiza un procesamiento en R con el objetivo de identificar y delimitar grupos de empresas bajo el criterio de control entre unidades legales. Entonces, básicamente nos permitió agrupar empresas que tenían similar root para que los analistas tuvieran la facilidad de identificar cómo se agrupaban estos root de las empresas. Acá está anonimizado, por supuesto, los root no están identificados,
Y por ejemplo, esta aplicación está hecha para que el analista, el mismo que está procesando los datos, sea más fácil para él ver cómo se están unificando y agrupando las empresas. Ese es un ejemplo de una Chain App realizada acá en el INE. Otro ejemplo es esta aplicación que, de hecho, lo que hace es evaluar un modelo predictivo que estábamos construyendo en el INE. El modelo buscaba predecir el ingreso de las unidades primarias de muestreo o de ciertos territorios dentro de la región metropolitana, y queríamos ver cómo lo estábamos haciendo. Solamente cuando lo pegamos en el Shiny, cuando construimos el Shiny, pudimos ver cómo se comportaba territorialmente y pudimos ver qué variables eran las más importantes y pudimos comparar las variables reales o la variable real con el valor predicho. Y ese es un poco el objetivo de esta aplicación. También tenemos este otro dashboard que está construido por el equipo de nomenclatura del Subdepartamento de Calidad y Estándares. Y ahí en ese departamento se está desarrollando un repositorio de información para las auditorías de la codificación de glosas abiertas. El repositorio consiste en un sitio web que contará con un panel de control interactivo desarrollado con R, en este caso que estamos viendo, utilizando el paquete Shiny, para la visualización de los resultados de las auditorías. El objetivo principal de este repositorio, y específicamente la aplicación, es almacenar, estructurar y mantener de manera centralizada los resultados de las auditorías a la codificación realizada por la sección de nomenclaturas, facilitando de esta forma el acceso y análisis de la información auditada y contribuir al seguimiento de la calidad de la codificación para las diferentes operaciones estadísticas. Esto básicamente resolvió la capacidad de observar las auditorías. Muchas veces se hacían de manera individual, y la reportería era de manera individual, y las jefaturas muchas veces tenían que estar viendo mucha documentación, ya que se puede ver todo centralizado y la toma de decisiones de una manera mucho más sencilla. Y finalmente, este último aplicativo que les queremos mostrar es un aplicativo que contiene un paquete de calidad, de hecho lo vamos a ver hoy día en la presentación, que evalúa la calidad de las estadísticas de hogar. Y la idea es que esté disponible en la web para toda la comunidad y que se puedan hacer evaluaciones de distintas estadísticas publicadas por el INE o otro tipo de encuestas que tengan diseño complejo y que quieran pasar por el estándar de calidad diseñado por el INE. Estas son algunas de las aplicaciones que nosotros utilizamos, y cada vez se está utilizando más Shiny en la institución, tanto para clientes finales externos como para nosotros mismos dentro de nuestros procesos. Bueno, ahora les voy a mencionar las principales características de la Shiny App, pero me gustaría que partiéramos desde las aplicaciones web, del mundo de las aplicaciones web, ya que Shiny nace en este contexto. Específicamente, y acá pongo en este esquema que está a la izquierda arriba, la diferencia entre backend y frontend, que es como la típica distinción que tiene una plataforma, en donde el front es como lo que el usuario ve, o el user interface, que vamos a seguir diciéndolo hacia adelante, y el backend, o el server, que son los procesos de datos que ocurren por detrás, las bases de datos muchas veces. Y tenemos estos lenguajes, HTML, CSS y JavaScript, que son los que Shiny utiliza por dentro. Un pequeño acápite, ¿qué es lo que hacen estos lenguajes? Acá tenemos un esquema que muestra que HTML, en este caso, nos da la estructura de la página web, por ejemplo, donde está el título, las columnas, las dimensiones, las pestañas que quisiéramos tener. CSS le da el color y el estilo, y JavaScript le permite la interacción y el movimiento, ¿no es cierto? Y la animación muchas veces. Y básicamente eso es lo que hace Shiny. Shiny nos permite trabajar con estas dos funciones que están acá, que es básicamente el UI o User Interface y el server. Y esta interacción es constante. O sea, lo que el usuario realiza se envía al server, y del server se alimenta a la interfaz del usuario. Y claro, Shiny nos facilita, evita que tengamos que trabajar directamente con el código de HTML, con CSS y con JavaScript. Solamente trabajando con el código en R podemos generar una aplicación web, ¿vale? Esa es la gracia y la ganancia. En ese sentido, los componentes básicos que tiene una Shiny App es el User Interface, como ya les decía, este objeto que controla el diseño y la apariencia de la aplicación, el server. Esta función contiene las instrucciones que R necesita para construir la aplicación. Y
ChainyApp, que básicamente es una función que tiene como argumento los dos valores anteriores y que corre y levanta la aplicación. Son esos tres elementos. Y básicamente el código es este. Bueno, y me imagino que está surgiendo la pregunta, ¿cómo se comienza con un proyecto de Shiny? Veamos el código. Vamos a ver. Tenemos, bueno, este es RStudio, ¿no es cierto? Y en RStudio tenemos varias maneras de comenzar con una aplicación Shiny. Una de esas es acá arriba, donde está el botón para comenzar con un nuevo script. Podemos buscar dentro de las opciones y una de esas es Shiny Web App. Acá tenemos que ponerle algún nombre, simplemente le voy a poner prueba porque es un ejemplo. Y vamos a poner crear. No voy a entrar en más detalle por ahora, pero eso es lo que vamos a hacer. Esto ya nos abre un primer código, crea una carpeta por si acaso en nuestro directorio de carpetas que se llama pruebas y que dentro tiene un código de una aplicación Shiny. Como podemos ver, tiene un primer objeto que es el Fluid Page, esta función que construye nuestro User Interface, y tenemos un server, ¿vale? Y por dentro pasan distintas cosas. Y otra cosa que es importante mencionar, acá, al llamarse app.r, RStudio lo identifica y genera un nuevo botón que se llama Run App. Yo al presionarlo, se despliega automáticamente en el Shiny App, ¿vale? Esta es la app que viene por defecto, digamos, en RStudio y es bastante útil para ir experimentando. Acá puedo ir moviendo mi barra de numérica y ir dándole más rangos al histograma. Y de eso se trata este Shiny en particular. Es bastante útil para ir probando cómo funcionan algunas funciones y viendo distintas aplicabilidades. Y aparte, también simplemente podemos... bueno, les quería mencionar. Aquí corro la aplicación. Sí, Save Selected. Y en RStudio la consola está ocupada. Esto es como lo mismo que ocurre cuando estoy corriendo un código muy largo. Tengo el botón de stop y aquí podría pararlo, detenerlo para que el aplicativo baje. Y ahí ya se detuvo el aplicativo. Eso es importante, un cambio también que tiene la función. Algo que es importante es que al correr un Shiny App, nada de los valores que se crean se van al ambiente, ¿vale? Eso sí lo hago corriendo al botón de acá. ¿Esto por qué pasa? Porque Shiny funciona como una cápsula, digamos. O sea, todo lo que ocurre dentro de Shiny está dentro de Shiny y acceder dentro de eso es dificultoso. Lo vamos a ir viendo y ahí vamos a ir explicando mejor cómo se accede a esos valores que están dentro. Pero digamos por ahora que es como una caja negra. Y la otra manera de construir una Shiny App es simplemente escribiendo Shiny, quizás cuando ya uno tiene más experiencia, y podemos buscar un snippet, que es como están soplando un código, y al apretarlo nos entrega una versión de un código básico de Shiny. Quería mostrarles también, yo corro esto, por ejemplo, este User Interface. Acá sí genera este valor. No sé si vieron lo que hice, lo corrí directamente sobre el código, no apreté este botón. Ustedes generan una lista en R típica que tiene todos los elementos para construir el User Interface. Y este User Interface, si yo lo corro así, encima y veo lo que hay en la consola, podemos ver que lo que nos imprime es código en HTML. ¿Vale? Para los que son un poco más avesados en HTML, avisados en la CSS, ustedes podrían meter dentro de esta función, ir modificando las clases y los headers y todos los valores dentro del HTML. Es bastante útil si uno quiere hacer como cosas más específicas respecto a la estética de nuestra aplicación. Sí. Bueno, ahora vamos a ver cómo se construye una Shiny App y vamos a empezar describiendo un poco el user interface. Existen distintas posibilidades para trabajar. El principal es el que ya estábamos viendo, que se llama Sidebar Layout, que tiene un sidebar, en este caso, al lado izquierdo. Podemos moverlo también al lado derecho, con los parámetros de esta función que se llama Sidebar Layout, ¿vale? Dentro de esta función siempre tenemos que tener Sidebar, Panel y Main Panel. Aquí, y esto es como bien útil para entender cómo va a ser la usabilidad que el usuario le va a dar.
Y casi siempre el usuario va ingresando valores a la aplicación por el sidebar y va recibiendo los valores de vuelta por el main panel, ¿vale? También tenemos otro tipo de disposiciones, y son así de simple el código para generarla, que se llama tabset, que básicamente nos permite separar nuestra página o nuestra aplicación con distintas páginas por arriba, con distintas botoneras, con la función tabsetPanel, que por dentro tiene la función tabPanel. Y podemos ir agregando todas las veces esta función en la medida en que quisiéramos agregar más páginas. Si quisiéramos, por ejemplo, tener distintas tareas por página o mostrar distintos resultados por página. Y finalmente, tenemos la vista que se llama navbarPage, que por dentro tiene que tener la función tabPanel. Y se despliega de una manera más elegante como una barra por arriba que nos permite ir navegando. Algo que es importante y que también puede ser útil es que uno puede ir mezclando estas cosas. Entonces puedo, por ejemplo, tener un navbar page como esta y por dentro poner un sidebar panel y tener una barra lateral acá para poder ir ingresando nuestros inputs. ¿Vale? Esto es como una pequeña descripción de cómo construir la user interface. Adicionalmente, como ya les mencionaba, Shiny tiene, grapea, por así decir, funciones o código en HTML. Entonces, en vez de tener que escribir HTML directamente, yo puedo poner la función P, abro paréntesis, y puedo escribir un texto que se va a ver como un párrafo. Por ejemplo, H1, y eso nos va a pegar un título como de primer nivel. ¿Qué significa esto? Que es el título más grande. Y tengo este tipo de títulos hasta el nivel 6. Esto es muy útil y me evita utilizar HTML. Aquí tengo más funciones. Puedo ir agregando hiperlinks, por ejemplo, código, imágenes, marcar un tipo de texto para que sea en bold, en negrita o en cursiva. Y con esta última función HTML, yo también puedo, ¿qué estoy diciendo? Es que puedo meterlo dentro del user interface. Esto es simplemente una mención que puede ser útil para alguien. Y dentro de eso puedo escribir código en HTML y empezar a meter ese código dentro del aplicativo y cambiar ya utilizando CSS y HTML directamente. Y me imagino que ahora la pregunta que surge es cómo el usuario interactúa con la user interface. Y en ese sentido están los widgets, que son, podríamos decir, como las perillas, y también como los resultados que nos va entregando la aplicación. Y se dividen básicamente entre los inputs y los outputs, ya que como su nombre lo indica, es donde ingresamos los parámetros y donde recibimos los productos procesados. Entonces, ingresan distintos valores que el usuario va registrando y van saliendo los resultados, los parámetros, muchas veces datos, texto, etc. Los inputs son las funciones que permiten al usuario ingresar parámetros o información a la app. Es por ello que van desde el user interface hacia el server. Los parámetros básicos que tienen estas funciones, o sea, son, ¿no es cierto? Tengo una función como cualquier otra función de R, y tengo dos parámetros básicos que siempre tengo que tener definidas para un input, que son el input ID, que es el nombre particular que le tengo que dar a cada uno de los inputs para poder identificarlo. Si duplico este valor, de hecho, se va a generar un error en la aplicación y me va a tirar un error. Y el label, que es la etiqueta que el usuario va a leer para poder ver que es dentro del aplicativo el título que tiene. Todos estos valores son almacenados dentro de una lista de inputs y para acceder a ellos tengo que hacerlo de la misma manera tradicional que se utiliza en R para acceder a un valor dentro de una lista. ¿Vale? Entonces tengo una lista que se llama inputs y estos valores se van a guardar. Acá tengo un ejemplo, que por supuesto esto no corre aún, pero esto es un user interface que tiene un numeric input para recibir valores numéricos, que le estoy dando un valor de identificación, input ID, que se va a llamar variable 1. Se lo entrego en formato de string, de texto. Y el título, label, le estoy poniendo un título que se llama variable 1, pero ya escrito de una manera en que un ser humano lo entiende y se ve más bonita en mayúsculas, ¿no es cierto? Aparte, esta función tiene un parámetro obligatorio que me obliga a poner un valor por defecto. Entonces, en este caso, cuando la aplicación comienza, tiene el valor 30.
Y esta es la manera de acceder a ese valor. ¿Por qué necesito acceder a ese valor? Porque después desde el servidor voy a llamar a ese valor para poder hacer acciones dentro de mi código en R. Estos son algunos de los inputs que existen. Como ya les decía, se reciben textos, valores numéricos, factores o como valores categóricos y fechas también. Puedo tener botones que simplemente presiono y realizo acciones. Esos botones se convierten en un valor por dentro. Eh, Puedo tener checkbox, uno o varios, rangos de fechas, así una infinidad de valores. Un slider, como ya les mostraba, por ejemplo, para hacer un valor único o para hacer un rango entre dos fechas o dos valores, ir filtrando datos, etcétera. Y por el otro lado, lo que la aplicación nos devuelve son los outputs, y que pueden ser gráficos, imágenes, tablas, textos, e incluso mapas, como les mostrábamos en la aplicación que se desarrolló. Los outputs se generan en el server de la aplicación y viajan hacia el user interface. Entonces ahí está ese flujo constante entre el user interface y el servidor. Al igual que los inputs, los outputs son almacenados dentro de una lista que se llama output. Y para acceder a ellos tengo que hacerlo igual de la misma manera que buscar un valor dentro de un output. Entonces, si es que estoy trabajando dentro del servidor. Es importante mencionar que en estos dos objetos, el user interface y el server, es dentro de mi función server, donde todo el código en R va a correr. Yo no puedo tratar de correr funciones, no puedo tratar de correr, de generar outputs dentro del user interface. Es acá donde se genera. Y acá tengo una función que está generando un plot que lo inserto dentro de mi lista output, de esta manera, ¿no es cierto? Estoy generando el gráfico. Y luego, para acceder a este valor desde el user interface, lo que debo hacer es poner la función de qué es lo que quiero desplegar. Básicamente, cada función genera un output, tiene su contraparte que va hacia el user interface. Y para llamarla tengo que llamar como con un valor de string el output. ¿Vale? Esa es la manera con la que comunico desde el user interface y llamo las cosas que están ocurriendo en el server. Pero todo esto lo vamos a ver más en práctica y vamos a probar. La idea es que ahora construyamos una aplicación. Esta aplicación usa el paquete Guaguas, un paquete que fue desarrollado en Chile por la profesora Riva Quiroga, lingüista y programadora entusiasta de la comunidad de R. Y lo que hace básicamente este paquete es extraer datos desde el registro, del registro civil y almacenar todos los nombres de los niños nacidos desde 1920 hasta el 2021. Ese es todo el registro. Entonces es muy interesante ir viendo como las tendencias que ocurren respecto a los nombres. Este es el código y unas primeras menciones yo solamente hice un filtro acá para no trabajar con tantos datos porque habían nombres muy específicos que tenían una frecuencia y hice un filtro para tener los valores mayores o iguales a 100. Todos los nombres que tienen valores mayores o iguales a 100 los guardo en un dato, en un objeto que se llama datos, y luego utilizo esto dentro de mi aplicación. Esto lo que estoy haciendo, lo estoy corriendo, como podríamos decir, entre comillas, por fuera de la aplicación. Y esto simplemente está ocurriendo en el código de R. Esto es importante. Luego viene mi user interface que he construido. Y en el user interface tengo un sidebar layout, ¿no es cierto? Que es lo que ya les mencionaba. A mí me encanta por lo menos esa distribución. Con un panel por el lado donde tengo los inputs. Ahí selecciono. Ahí permito que el usuario seleccione un nombre y con eso genero un gráfico. Y ese gráfico se genera acá en el server. ¿Vale? Este código, no sé si alguno ya lo habrá corrido, pero tiene una trampa y puede generar algunas frustraciones. Cerrar esto. Básicamente, les quiero mostrar algunas cosas. Yo estoy generando este objeto datos, ¿no es cierto? Y lo estoy generando fuera de... Voy a cargar los paquetes primero. Estoy generando este objeto datos por fuera y ahí está la tabla, ¿no es cierto?
del objeto datos que tiene una variable que se llama nombre. Luego le estoy dando a mi función selectInput, que le estoy dando un input ID nombre, estoy dando un label que se llama nombres en mayúsculas, para que se vea bonito, digamos. Y las opciones que le estoy dando para seleccionar son todos los valores únicos de esta tabla en la variable nombre, ¿vale? Entonces todos esos nombres se deberían desplegar en la aplicación y el usuario va a tener acceso para seleccionarlos. ¿Qué va a generar esto? Va a generar un valor input que lo voy a utilizar en mi servidor para hacer un gráfico. Y este gráfico básicamente es mis datos siendo filtrados por dplyr con el típico filtro por el valor seleccionado en el input. Así de sencillo, ¿vale? Y eso genera un ggplot con un gráfico de líneas que lo guarda en un objeto llamado gráfico y lo lleva al render. Sin embargo, aquí hay una trampa. Y ahora hago este, trato de correrlo, va a haber un error. Esta trampa la puse específicamente porque no se me puede olvidar mencionar que este es el típico error que tenemos cuando estamos aprendiendo a programar en R, porque aún no hemos entendido un aspecto fundamental, que es la reactividad. ¿Qué es la reactividad? Básicamente es la manera en que interactúan estos inputs con los procesos dentro, los inputs que da el usuario, con los procesos que ocurren dentro del servidor, ¿vale? O dentro de mi función server. Básicamente este error en inglés, en español significa que se provoca un error con el input nombre, con este valor que hemos ingresado, porque no se puede acceder al valor reactivo, y acá ya sale la palabra reactiva, que es medio extraña, yo sé, al valor reactivo nombre, fuera de un consumidor reactivo. Necesita envolver grab dentro de una función reactive observer. Entonces, en ese sentido, tenemos como dos familias de funciones reactivas, que son las las reactivas y las observadoras, podríamos. Y en sencillo, la reactividad es el mecanismo por el cual Shiny determina qué objeto de R tiene que cambiar cuando el usuario realiza alguna acción o genera un input. Estos inputs se deben tratar de manera especial, siempre envueltos en funciones reactivas u observadoras. Las observadoras también las vamos a ver ahora y ahora vamos a ver cómo funciona la función reactiva. Básicamente lo que cambia en el código, que tengo esta función que se llama reactive, que tiene paréntesis, y que tiene estas llaves por dentro, o curly brackets, o sí, llaves. Y dentro de eso hago que ocurra el filtro que yo les estaba diciendo porque tengo este valor de input que es reactivo. ¿Vale? Entonces, si yo copio este código y voy a R de nuevo, segundito, lo pego, ahora si yo corro esto, sí está funcionando. Por si acaso, cuando corre las aplicaciones Shiny, corren dentro del viewer de RStudio, pero yo puedo abrirlas también en el browser que estemos utilizando. ¿Vale? Y aquí podemos ver nuestra aplicación sencilla, muy sencilla, en la que tengo mi sidebar, en el que puedo seleccionar un nombre y puedo ver un gráfico de este nombre desde 1920 hasta el 2021. Tengo en este caso el nombre María, por ejemplo, la autora, por ejemplo, creo que lo vi otra vez, también es, por ejemplo, el nombre Michael. Vemos como tiene un pique en 1990, probablemente motivado en las familias que usaron el nombre por Michael Jackson, que justo en esa época fue Dangerous o por ahí, un poquito antes. Y la autora nos ofrece ver, por ejemplo, los nombres de los Backstreet Boys, la autora del paquete. Y que el pic que tienen estos nombres son alrededor del 96, 97, por ejemplo, Kevin, por ejemplo, Brian. Claro, hay otro Brian. Y ahí podemos ir jugando con los nombres. Pero claro, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me gustaría, y aquí poniéndole un poquito más de complejidad, eh, si queremos, por ejemplo, que el usuario tenga una mejor experiencia, porque hasta ahora es como una aplicación súper sencilla, ¿no? Y seleccionando nombres y va cambiando automáticamente. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que el usuario pudiera controlar cómo se genera el gráfico, ¿no es cierto? Como
cuándo, no solamente que se seleccione el nombre y como que automáticamente se genere el gráfico. Y también si se pueden agregar más nombres en la búsqueda. Entonces, por ejemplo, puedo poner distintos nombres y ir comparando las diferencias de la frecuencia de un nombre con los de otro nombre. Y eso es bastante interesante. ¿Cómo puedo hacer eso? Eh, Como ya se mencionó, existen dos grupos de funciones que reciben los objetos reactivos, las funciones reactivas y las funciones que observan. Para generar un botón, en este caso, que nos permita activar y desplegar el gráfico de manera más conectada con lo que el usuario quiere, conectado con el tiempo del usuario, existe la función observe event. En el siguiente ejemplo podemos ver esta función que básicamente lo que hace es que tiene por dentro eh, cuando estoy haciendo el render del gráfico y estoy generando el gráfico que va dentro de mi lista de outputs, y la función observe event, al igual que la función reactiva, tiene los curly brackets por dentro y tiene el input que va como argumento acá. ¿Vale? Hay un input o hay un valor input que tiene que ser generado para activar un segundo valor. ¿Vale? Yo creo que puede ser un poco confuso, pero vamos al código y lo probamos. Agreguemos un botón para generar un gráfico. Ya, entonces tenemos nuestra aplicación, ¿no es cierto?, en la que yo cambio el nombre y automáticamente cambio el gráfico, y eso no me gusta. Siento que para el usuario eso no es muy útil. Me gustaría tener un botoncito acá que genere yo cambio el nombre, presiono el botón y se genera el gráfico. Entonces, para eso, primero que tengo que hacer es poner, por ejemplo, en el User Interface, dentro de mi sidebar, el botón. Y aquí ya puse, ahí tengo un botón, aún no hace nada, ¿cierto? Como lo agregué, básicamente tengo una acción que se llama Action Button, también tiene un Input ID, que tiene que ser único, y tengo una etiqueta, que es obviamente para que el usuario pueda leerla. Pero esta acción, este input, no lo estoy tomando aún y no estoy haciendo ninguna acción con eso. Entonces, para eso está esta otra función que se llama Observe Event. Todos los códigos tienen como la solución pegada un comentario, ya que esta presentación va a estar colgada online, y pueden seguir accediendo al código y seguir probándola. Entonces, básicamente lo que hago es que acá tengo la parte en que genero el gráfico. Hay algo que es muy importante, es que genero este gráfico con la función reactiva, genero este objeto que se llama gráfico y lo meto dentro de mi función que hace el render. Y este objeto le tengo que poner un doble paréntesis, un paréntesis cerrado, digamos, sin un valor dentro, pero esto caracteriza a un valor reactivo. ¿Vale? Eso es importante también. Voy a borrar este que está acá. Y ahora sí, tengo esta función que se llama Observe Event, que, como les decía, tiene como parámetro dentro de su paréntesis y el curly bracket, siempre con una coma, o si no tendremos un error, tiene como parámetro este nuevo botón que hemos generado que se llama generar gráfico. Solamente cuando yo presione ese botón, esta función va a correr y va a generar el gráfico que va a enviar a mi plot output, que está acá, que estamos llamando a ese output que se llama frecuencia guaguas. ¿Vale? Entonces ahora no hay ningún gráfico generado porque aún no presiono el botón, por ejemplo, puedo presionar y se ha generado el gráfico. Pero aún nos queda algo, porque si yo cambio, de hecho los valores, sigue cambiando así el gráfico. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente cuando yo genero el botón, mi botón, no voy a profundizar mucho en eso, tiene un valor que es positivo y queda como el canal abierto. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es que el plot se aísle. Para eso básicamente tenemos que ocupar una función que se llama isolate,
de Shiny, que también tiene que ir con estas llaves. Y en la cual voy a meter mi valor reactivo dentro. ¿Vale? Ahora voy a correrlo. ¿Y esto qué va a hacer? No queda muy claro aún. Igual. Genero el gráfico. Y ahora, por ejemplo, selecciono otro nombre. Y el gráfico de María aún está ahí. Por ejemplo, Héctor. Y ahora si quiero hacer el gráfico de Héctor, puedo generarlo. ¿Vale? Esto lo que hace, básicamente, es que yo selecciono un input de nombre, genero el gráfico, pero al seleccionar de nuevo otro nombre, el valor no entra inmediatamente, porque está aislado. Básicamente, el isolate cortó la reactividad, ¿vale? Y la reactividad está sujeta a la generación del gráfico con el botón, porque está dentro de mi función observeEvent, ¿vale? Esa es la gracia y la utilidad de la función isolate. Pero, por ejemplo, hagamos que se puedan buscar más nombres para ir haciendo esta comparación entre los entre los nombres y su frecuencia. Selecciono todo, voy a pegar esto. Y, claro, tenemos la función como la habíamos dejado. Y lo primero que tenemos que hacer es ver esta función que se llama selectInput, función de Shiny también. Acá apretando el botón, seleccionando la función y... Uy, esto suele pasar con Shiny, se queda pegado a R. Dame un segundito. Pero revive rápido, por suerte. Entonces pueden seleccionar la función y apretar el botón F1 y eso les va a llevar a la documentación de Shiny. Acá está la documentación de la función y podemos ver que tiene, bueno, el input ID, como les decía, el label, las opciones, ¿no es cierto? Donde estoy pasando los nombres de las personas, selected, que lo vamos a ver después, y multiple. Y esto está por defecto en false, o sea, solamente nos permite recibir un valor. Pero si yo cambio esta función, este parámetro, y le pongo multiple igual true, esto nos va a permitir seleccionar más de un nombre. José, Luis, María. ¿Vale? Y se genera un gráfico. Pero aún solamente he hecho el cambio en el user interface. Ahora vamos a ver las otras cosas que tengo que cambiar. ¿Qué otras cosas debería cambiar para que esto funcione? Si vamos a ver nuestro código, podemos ver que el filtro que estoy haciendo no es el apropiado, porque antes el valor que yo le estaba dando con mi input nombre era un valor único, ¿no es cierto? Y ahora estoy dándole un vector de nombres. Para hacer eso tengo que primero ocupar el parámetro in, que hace una comparación. Y el filtro se hace con esa comparación y con todos los valores que están dentro de este vector. Y lo segundo que debería hacer en ggplot, esto es materia de este curso, pero lo necesitamos, es que en ggplot debe decir que el nombre, que el nombre claro sea el color que le doy a las líneas. ¿Vale? Sí, y ahora vamos a correrlo. Y vamos a seleccionar a María, por ejemplo, y a Ana, y voy a generar el gráfico. Y ahí ya tengo dos nombres ploteados. Acá tengo una leyenda, bueno, esa es la gracia un poco de ggplot, bastante útil. Y podemos ver, por ejemplo, la comparación entre la frecuencia que tiene el nombre de María con el de Ana. Probablemente María sea el nombre más utilizado, no sé, ahí se pueden ir haciendo pruebas. Blanca, por ejemplo, mucho menos. Y claro, ahora podemos hacer nuestra prueba de los Backstreet Boys. A ver, voy a poner Kevin, voy a generar el gráfico. Voy a poner Brian. Voy a generar ahora el gráfico no cambia, ¿no es cierto? Generar el gráfico de nuevo. Y voy agregando. Porque yo me he dado cuenta utilizando esto que hay hartos Brian, pero todos tienen esta tendencia un poquito antes del 2000. También está escrito así. Tiene que ver aquí. Y claro, uno podría decir probablemente esos nombres están influidos por la banda, ¿no es cierto? Eh,
Eso es este ejemplo con los nombres. Y esa es la gracia que tiene de poder ir generando y agregando más valores el botón. Ahora me gustaría que pudiéramos ver un poquito como respecto a la reactividad y a la aislación, esta función que les expliqué. Tengo este pequeño código muy sencillo. Creo que lo podamos ver. Quienes lo pueden seguir también. En el que básicamente, y esto solamente lo explica la aislación. Si yo tengo dos select input, o sea, son numeric input, en el cual le doy un valor, y estos valores generan un cálculo con este botón y se genera un cálculo. Entonces, yo puedo ir modificando este valor, pero mi output sigue cambiando luego de haber apretado el botón, ¿no es cierto? Sigue cambiando, sigue cambiando. Y eso es lo que no quisiéramos. Para eso, tenemos esta función que se llama isolate. Básicamente lo que hago con isolate, bueno, acá podemos ver esta aplicación, lo que hace es que dentro de mi observe event estoy generando un texto, render text, que está multiplicando el primer valor por el segundo valor, ¿vale? Entonces lo que yo hago es poner isolate alrededor de ambos y correr la aplicación. Y eso hace que yo genere el gráfico, se multiplican los valores, pero al cambiar un valor, no cambia el valor proyectado, ¿vale? Si quisiéramos entender qué es lo que está pasando dentro del server, y creo que esto es bastante útil. Por ejemplo, ¿por qué los valores siguen cambiando cuando, en el caso de no tener isolate, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa por dentro? Entonces lo que yo hice acá es que puse un print, esto es como muy utilizado en todos los lenguajes de programación en general, es que este print me va a imprimir un valor, que es el valor del botón que estoy presionando. Su nombre es calc button, ¿no es cierto? Y entonces ese input lo puse dentro de un print, siempre dentro de un contexto reactivo o una función reactiva. Eh, y pongo este print, y lo que hace este print es que me imprime el valor. Sí, me lo imprime en la consola, ¿vale? Entonces con eso puedo ir como un poco viendo qué es lo que pasa por detrás. Entonces lo que pasa es que, claro, yo aprieto el botón calc y en la consola hay un valor que va aumentando, probablemente va sumando un +1 cada vez que presiono el valor, y me entrega los atributos y otras características del valor que se está imprimiendo. Entonces, claro, cuando presiono por primera vez se convierte en un 1 y deja de ser 0 y no bloquea esto, por lo tanto siempre tengo que utilizar isolate, si es que quiero frenar un proceso, ¿vale? Eso es como un pequeño comentario respecto a la aislación y a la utilidad de print para poder hacer revisión o ir viendo lo que está ocurriendo por dentro del chain. Muy útil. Y ahora, un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo para trabajar como el trabajo diario que tenemos nosotros en el INE. Y esta, la Shiny App que les voy a mostrar a continuación, genera cálculos de las estadísticas públicas publicadas por el INE, específicamente de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC. Esta aplicación aplica el estándar de calidad definido por el INE para evaluar la calidad de las estadísticas publicadas. Es un poco similar a la que yo ya les mostré, es como el funcionamiento que tiene por dentro. Estos cálculos se realizan utilizando el paquete de calidad, que fue desarrollado en la institución también, y que es un paquete que básicamente une otro paquete de R que se llama Survey con el estándar del INE, y genera este paquete de calidad que lo pueden encontrar en CRAN, por si acaso. El Thomas Lamley, que es un profesor de estadística de Nueva Zelanda, que es un maestro en R, que fue que es el mantenedor del paquete de Survey, para hacer cálculos con diseños complejos en encuestas. Entonces, vamos al código. Y lo primero de todo es que les quiero mostrar cómo funciona esta aplicación. Bueno, primero cargo los paquetes, y esto ocurre también por fuera de la aplicación, que es declarar el diseño complejo. Esto es algo que tiene que ver con Survey.
Y básicamente para analizar las encuestas de hogar tenemos que siempre generar un diseño complejo para poder hacer las ponderaciones correctas. Y eso ocurre un poco por fuera de la aplicación y genera un objeto que es el diseño complejo. Y aparte, también utilizo ¿cómo se llama? Un objeto que se llama enusc, que aparece en el ambiente, podríamos decir, de R al cargar el paquete de calidad. Está dentro de calidad y son datos que están ahí para poder ir haciendo experimentaciones e ir aprendiendo cómo funciona el paquete. Entonces voy a copiar este código. Y este parámetro, o sea, esta base, esta pequeña tablita de enusc, lo que estoy haciendo es que le estoy tomando los nombres que tienen sus variables con la función names y la estoy metiendo dentro de un vector con otro valor que es el valor entre comillas. Y se lo estoy dando al parámetro choice, ¿cierto? Dentro de esta función que se llama select input. Y luego, este select input genera un input que se llama var. Acá tengo mi lista de inputs var y va dentro de mi función del paquete de calidad, que son estas. Ahí estoy llamando el paquete de calidad con los dos puntos, estoy llamando sus funciones como para que se reconozca que es el paquete. Y básicamente estoy haciendo un cálculo en el que estoy llamando al diseño complejo y haciendo un cálculo sobre una variable. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo funciona en R. Y acá tenemos un primer error. Y aprovecho, ¿por qué puede haber ocurrido este error? ¿No es cierto? Nos dice undefined column selected. Siempre es bien útil tratar de entender los errores que nos va diciendo, bueno, en general R y también Shiny. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que acá tengo otro parámetro de la función select input, como ya les había mostrado acá, que tiene un parámetro que se llama selected. ¿Qué hago con esto? Es que le digo cuál es la variable que quiero que seleccione. Por ejemplo, le voy a poner esa variable ahora y lo voy a correr. Y ahora sí, no tengo el error y sí genera el gráfico automáticamente. ¿Por qué? Porque no tengo ningún observe event, ¿no es cierto?, que esté observando el objeto o el input para controlar la generación del gráfico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no quisiera poner un observe event, pero sí quisiera que solamente el gráfico se genere cuando yo seleccione un valor, ¿vale? Entonces, lo que yo hago para eso es que aquí dejo entre comillas, por lo tanto no va a haber ningún valor seleccionado, y acá en la generación de la tabla tengo esta función que es muy útil que se llama rec, y básicamente es el acrónimo de require, si no me equivoco, claro, y que nos dice, este código que está acá abajo de él, solo va a correr cuando este valor exista. Y ese exista tiene que ver con incluso ser diferente a entre comillas, o un blanco. ¿Vale? Entonces no tengo que generar un botón necesariamente, pero sí condicionar la generación del gráfico a la selección de la variable. Entonces veamos qué pasa cuando he puesto el require. Claro, ya no tengo el error. Y ahora sí tengo que seleccionar la variable para que se genere el gráfico. ¿Se acuerdan el error que nos decía? De hecho, era como que no se encontraba la columna. Porque básicamente lo que trataba de hacer era que buscaba este parámetro, o sea, esta función generaba el cálculo, con este objeto, lo metía dentro de este objeto que se llama tabulado y lo pegaba después en la tabla. Pero acá, la función trataba de buscar un valor que era entre comillas y no lo encontraba entre las columnas de la tabla. ¿Vale? Y ahí uno puede ir buscando cuál es el camino en el cual se cometió el error. Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si este tabulado que ya vimos quisiéramos agregarle un cálculo de una desagregación a otro nivel? Podríamos agregar, por ejemplo, copiarlo. ¿Qué pasa si quisiéramos eh, que el cálculo que realizamos, ¿sí? El cálculo que realizamos ahora, hay una versión botón, pero
después se lo explico ese, pero básicamente que el cálculo que estoy haciendo ahora es un poco fome, estoy haciendo simplemente un cálculo a nivel nacional de una variable, pero me gustaría tener un cálculo a nivel de desagregación regional, ¿vale? Entonces, stop. Ya, comentar una cosita. Entonces, ¿cómo hago para hacer este análisis? Para esto tenemos que observar un poquito qué es lo que ocurre con nuestro paquete de calidad. Entonces, primero cargo los datos, esto lo voy a hacer como corriendo el código, línea por línea, genero mi diseño complejo, con esto se va, se genera esta lista en mi ambiente, le doy la opción certainty, que la necesitamos para utilizarlo, y les voy a mostrar esta función de calidad, que básicamente, en realidad son dos funciones acá. Tengo la función createProp, estoy calculando esta variable de PDC a nivel regional. Primero la voy a calcular a nivel nacional. Eso me genera esta tabla, y esa es la tabla que el aplicativo está desplegando, ¿no es cierto? Las funciones, como ustedes saben en R, tienen parámetros que pueden ser obligatorios o pueden ser opcionales. En el caso de domains, que es este parámetro que está acá, me permite desagregar un cálculo, pero por defecto es null, o sea, no es obligatoria, y eso es lo que me permite generar cálculos tanto a nivel nacional como a nivel de regiones, si es que el parámetro deja de ser null. Pero claro, explicado fuera de Shiny puede ser más sencillo, pero ¿cómo hago para que esto tenga sentido dentro de la aplicación, ¿no es cierto? Y poder manejarlo dentro de la aplicación. Para eso, lo primero que voy a hacer es generar otro input, ¿no es cierto? Porque necesito un primer input para la variable de interés, que es la que estoy calculando, PPDS en este caso. Pero aparte necesito otra variable, que es la que me va a permitir desagregar, eh, que va a ser la que nos va a dar el dominio. Entonces acá tengo un input que va a ser var y otro input que va a ser dominio. Y acá, como yo les decía, tengo la opción selected, que en este caso va a ser entre comillas también, para que no seleccione nada antes. Pero, ¿cómo hago? A ver, voy a correr esto así. Ya tengo mi segunda opción, PPDC, y acá puedo seleccionar, por ejemplo, región. Aún no estoy haciendo nada, ya tengo el input. ¿Qué tengo que hacer con esto? Por ejemplo, si yo directamente, eh, acá tengo el cálculo que estoy haciendo, le paso mi valor input, y le pongo dominio, dom- dom- claro, no reload, ¿qué error me va a tirar? Tenemos que decir que esto es prueba y error. Si yo le selecciono el valor, claro, me dice que hay algo extraño, que le estoy dando un valor extraño acá, eh, y que no entiende muy bien de qué se trata. Básicamente le estoy pasando como parámetro esto. Y eso no lo encuentra dentro de la tabla y es un error. Y eso no es un null, ese es el problema, ¿no es cierto? Si fuera un null funcionaría bien. Entonces simplemente voy a utilizar las funciones o las lógicas que nos permite R, el lenguaje de R, para hacer un condicional. Y ese condicional lo puedo poner dentro de una función reactiva. Como se pueden dar cuenta, las funciones reactivas o reactive siempre generan un objeto y las funciones observadoras simplemente generan acciones secundarias en base a otras acciones. Entonces con reactive yo sí puedo generar un tercer objeto en el que básicamente voy a tener un condicional por dentro, donde le voy a decir, si mi input dominio es igual a, entre comillas, devuélveme un null, y si esto no se cumple, devuélveme el valor, ¿vale? Entonces, este objeto, rDominio, lo voy a copiar y se lo voy a dar en su parámetro domains a esta función. Y le voy a poner siempre el entre paréntesis al final, porque es un objeto reactivo que se creó dentro de una función reactiva, ¿vale? Y de hecho, también voy a hacer un print acá,
para que podamos ver cómo va cambiando el valor de este objeto. Podemos verlo en la consola. Ahora voy a correr la aplicación. Y entonces, puedo seleccionar un valor, se genera el cálculo, ya no se cae, porque dice esta condicional, que lo que está haciendo es que le está diciendo, ya, entonces si entre comillas dale un null a la función para que no se enoje y no se caiga. Y ahora voy a seleccionar una desagregación regional y eso ya me genera un tabulado a nivel regional, lo que ya empieza a ser mucho más interesante. Y por el otro lado, dentro, para que podamos ver lo que va pasando dentro de la aplicación, voy a correrla de nuevo, la voy a poner acá. Al seleccionar, yo aún no ha pasado nada acá, ¿no es cierto? Ahí limpio la consola, selecciono el valor y me imprimo un null. ¿Por qué me imprimo un null? Porque al generar el gráfico, esto está llamando a este objeto y el objeto le devuelve un null y se imprime el null que estoy haciendo acá en print, ¿no es cierto? Al generar el primer gráfico, la función reactiva llama a este cálculo, el cálculo genera este objeto, R de dominio, y ese dominio se imprime como un null. Y luego ya, si cambio directamente este objeto, se imprime el nombre de la función el nombre de la variable que estoy seleccionando. ¿Vale? Eso es un poco lo que va pasando y esa es la gracia del print también. Y por ejemplo, si quisiéramos y si quisiéramos descargar los tabulados a nuestro equipo, esto también es bastante útil para hacer una aplicación que no solamente nos permita ver los cálculos, sino trabajar con ellos en el local, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para eso existe un input que se llama download button, que básicamente tiene dos parámetros. Uno que es para caracterizar el input y otro que es el nombre que va a tener. Este input va a generar un botoncito que yo al presionarlo va a descargar una tabla. Y esto se consume desde el lado del servidor en una función que se llama download handler, que básicamente genera el nombre y genera el contenido y lo pega y lo guarda con la función greatExcel de este paquete y lo guarda en el local o lo ofrece como para descargar. ¿Vale? Entonces voy a grabar y voy a correr de nuevo mi función, mi app. Y acá ya tengo la aplicación, busco mi variable, un cálculo, le agrego el nivel regional y voy a apretar el botón descargar. Me ofrece dónde quiero descargarlo. Descargar. Voy a abrirlo. En realidad acá no se ve tan bien, se ve mejor en el browser. Región. Ahí se descargó el tabulador. ¿Vale? Y ahí ya tengo un Excel con los cálculos que se realizaron en mi local, con mi estadística que se calculó y con todos los valores que te dicen si es que es confiable o no es confiable. Eso. Bueno, con estos ejemplos que hemos visto, creo que yo sé que Shiny es como un contenido bien duro y también es difícil de explicarlo, pero con todos estos ejemplos que les he mostrado, sin duda pueden generar una amplia gama de aplicaciones que pueden resolver muchas cosas. Son 5 o 6 funciones con las cuales pueden resolver muchos problemas. Esa era la idea un poco de esta presentación, esta parte más práctica. Y entregar como claridad respecto a estas funciones que son muy útiles en pocos códigos, como ustedes pueden ver. Que claramente sí tienen un nivel de dificultad cuando tenemos que trabajar con los valores reactivos y aislarlos, pero bueno, la idea un poco de presentar esta presentación es que puedan tener más claridad al momento de enfrentar. Y ahora finalmente vamos como a la última parte de esta presentación, que lo que busca es dar ciertos tips o referencias
consejos para empezar a trabajar con Shiny. Y lo primero, que siempre es muy útil en general en la programación, es como planificar la aplicación que se quiere construir, como cuál es el objetivo que tiene, cuáles son los parámetros que va a manejar el usuario, cuáles son los outputs que queremos que nos entregue, incluso hacer un dibujo del user interface para saber cómo queremos que se comporte. Eso es muy útil. Como ya les decía, explorar técnicas de debugging, hay más técnicas de debugging, esto significa como para ver qué se está cayendo la aplicación o cómo entender un error, porque al no poder meternos en esta caja negra que es Shiny, es como difícil entender qué es lo que está pasando. Entonces, claro, Print ahí es su copiloto porque es como la manera más básica, pero hay más maneras y funcionalidades. Y Shiny, o sea, perdón, R y Shiny tienen paquetes para testear de manera mucho más sencilla. Y bueno, ocupar JIT, que es el versionamiento obviamente de código en general para la programación, es muy útil porque cometer un error y después no poder volver atrás siempre es un poco estresante y perder el código. Y siempre es bueno trabajar en JIT y ir haciendo ramas para poder ir teniendo cuidado y cuidando el código que nos importa. Simplemente mencionar que existen, bueno, cuando ya desarrollo una aplicación y me gustaría ofrecérsela al público, existen muchas maneras de disponibilizar una Shiny App. Esto es, por ejemplo, shinyapps.io. Básicamente esto es muy sencillo. Si ustedes van a RStudio, tienen que generar primero una cuenta en esa página web, pero ustedes presionan acá, eso les permite publicar su aplicación en la página web de este servicio y es gratuito. Tienen hasta 5 aplicaciones, el servicio no es tan rápido. O sea, las aplicaciones no andan tan rápido, no se puede subir nada muy grande, pero sirve mucho para hacer pruebas. Si no, está la opción de Shiny Server, que hay una versión pagada, que es carísima. Y está la otra versión que es gratuita, open source también, que uno la puede instalar en un servidor y disponibilizar sus propios Shiny. O, claro, ya puede utilizar otras tecnologías como Docker, con Shiny o Shiny Server, que nos permite hacer contenedores dentro de un servidor, o ya también Shiny Proxy. Simplemente queremos mencionarlos para que las consideren, son bastante útiles, por ejemplo, para la autenticación, esto también es muy útil. Eh, por ejemplo, si quiero manejar el flujo de usuarios que están entrando, ya son cosas bastante más complejas, pero estos son los caminos que les recomendaríamos para investigar. Y paquetes complementarios que también les recomendamos son Shiny Themes, que nos permite embellecer nuestra interfaz de usuario. Específicamente vienen como por defecto interfaz de usuarios mucho más bonitos que uno puede ir eligiendo. Es muy sencillo, todo con código de R, simplemente se utiliza. También tenemos Shiny Dashboard, que nos permite generar un dashboard. Algunas de las aplicaciones que vimos utilizan este paquete y permite generar acciones gráficas de manera mucho más sencilla, generar botones, generar cajas, columnas, botones que van cambiando de tiempo real. Hay muchas funcionalidades muy útiles también en el sentido de user interface. Tenemos Leaflet, que nos permite trabajar con mapas o datos georreferenciados. Eso es un poco la aplicación que vimos, tiene este paquete por detrás, bastante útil. Golem, que nos permite desarrollar aplicaciones con la lógica de desarrollo de paquetes en R, bastante útil, es un conocimiento un poco más avanzado, pero es muy útil. Y también Rhino, que cumple esta misma función de la empresa Epsilon. Finalmente tenemos el paquete Shiny Manager, que nos permite hacer autenticaciones, generar cuentas de usuario para que se puedan conectar a la aplicación y que se puedan validar y no esté la aplicación abierta directamente. Y recursos de Shiny para aprender a usar comandos. Por ejemplo, si ustedes corren esta función, voy a hacer rápidamente yo, para que lo vean. Ustedes corren esta función en la consola, eso les da una lista de aplicaciones y ustedes pueden luego seleccionar una de estas y correrla. Y eso les despliega una Shiny App de ejemplo, en este caso son 11, y que pueden ir viendo el código. Acá al lado derecho el código y la aplicación, y ahí pueden ir aprendiendo mucho en cómo se construye y pueden ir cambiando cosas, y eso va mostrando el código en tiempo real. ¿Vale? Eso también es muy útil. Simplemente para dar un poco de contexto en qué está Shiny ahora, bueno, Shiny por si acaso tiene 10 años, es una aplicación,
Es un sistema, un framework que tiene 10 años, es bastante antiguo en el mundo de la programación, en ese sentido como que una aplicación que una tecnología dure tanto tiempo, porque van cambiando mucho se van generando mucho, que tiene una gran comunidad y que sigue creciendo y en ese sentido ahora está pasando a Python y están desarrollando una capacidad de correr Shiny sin un servidor por detrás o sin un procesamiento más pesado por detrás, y eso sería que Shiny corra solo en el browser del usuario, y por lo tanto va a abrir un mundo gigante de aplicabilidades y funciones. Y en ese sentido también pensamos que es útil empezar a vender Shiny ahora y que va a ser una herramienta que se va a utilizar en el futuro, sin duda. Finalmente, mencionar que el material que hemos utilizado para esta clase, bueno, acá tenemos un link que están más aplicaciones hechas por RStudio o POSIT, que se llama ahora. Está el libro de Hadley Wickham, que es como uno de los maestros de R ahora actualmente, y como se llama Mastering Shiny, que es, leyendo ese libro yo creo que uno puede quedar en muy buen alto nivel. Están los chicos que hicieron Golem, que es una empresa francesa. Acá está ese libro, también muy útil. Y también está las típicas páginas de cheat sheets de los paquetes en R. Y básicamente esta clase buscó hacer un resumen de esta cheat sheet, ¿no es cierto? Esperemos que ustedes puedan llegar a entender este flujo de la reactividad después de esta clase. Eh, y acá pueden ver la documentación en general con todas las funcionalidades. También es muy útil para ir programando los inputs, los outputs, cómo se construye una aplicación, el layout o el user interface, etcétera. Vuelvo a la presentación. Eh, bueno, eso fue la clase por hoy. Espero haya sido de su utilidad y su interés. Espero que las materias no hayan sido muy complejas y que haya tenido la capacidad de explicarlo de la mejor manera. Y eso, muy agradecido. No sé si hay preguntas. Gracias, Ricardo. Tuvimos una audiencia que estuvo permanentemente, así que yo creo que estuvo bien clara y explicativa tu clase. Por mientras vamos a publicar el formulario para que se puedan inscribir y para revisar, para recibir la certificación de esta clase. Y vamos a darle instancia para responder algunas preguntas o comentarios que quieran hacer el equipo de ciencia de datos relacionados a la cantidad de consultas. Ignacio Agloni, quien es jefe del proyecto de ciencia de datos. Ignacio, te voy a invitar para ver si quieres responder alguna de las preguntas o hacer algunos comentarios como generales de la cantidad de preguntas y aprovechar de invitar a la audiencia a la próxima clase que es en julio. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Ricardo, por la clase y a todos quienes ayudaron en la organización de esta clase abierta. También a quienes participaron por su atención y por su permanente asistencia, ¿no? Su persistencia dentro de la clase que notó que hubo harto interés. Ahora, Ricardo, te tengo algunas preguntas que hicieron las personas participantes. La primera es, ¿cómo podemos usar Shiny sin server? Bueno, esa es la pregunta un poco de lo que estaba mencionando al final, po. Actualmente no tenemos muchas posibilidades de correr Shiny con server. Esto es como una materia un poco más avanzada, digamos, de cómo funciona Shiny, pero básicamente Shiny tiene por frente Shiny y por detrás R. Entonces siempre necesitamos que esté R corriendo. Por lo tanto necesitamos un servidor y necesitamos estar haciendo procesos. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, páginas de contacto, eh, o incluso aplicaciones que nos permiten hacer un poco de interactividad que corren todo en el browser, que tienen JavaScript por detrás y corren todo en el browser y no necesitan un servidor. Actualmente, por lo que yo entiendo, hay un proyecto de que R corra en el browser y está pronto a desplegarse, y eso va a permitir que incluso se puedan generar cálculos, me imagino, no muy pesados, con Shiny desde el front, ¿no es cierto? Y eso va a aligerar y eso va a hacer que Shiny sea mucho más eficiente. Uno como de las principales críticas que recibe Shiny es que no es un lenguaje de programación hecho para hacer página web, todo lo contrario. Entonces, como que al enfrentarse con eso, por ejemplo, si tengo una lista de usuarios que quieren hacer una acción dentro de una aplicación, esa lista de usuarios se convierte en una lista, digamos. Entonces, el primero tiene que hacer la acción para que después el segundo pueda hacer y el tercero. Ese es el problema que tenemos un poco como con el server y hay hartas maneras, que lo que les explicamos un poco ahí en los tips, pueden ser algunos de los caminos que se abordan por ahora. Por ejemplo, con Shiny Proxy, o Swarm también creo que hemos leído, con Docker Compose, permitiría como hacer un balance de carga para que los usuarios entren por distintos lados. Pero por ahora no se puede correr sin el server.
según lo que yo sé. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Una siguiente pregunta tiene que ver con si Shiny es posible de compartir con otras personas, por ejemplo, a través de un PowerPoint o disponerlo de alguna forma. Y además, si es que, por ejemplo, a estas personas habría que darles acceso y cómo se puede controlar el acceso para que ciertas personas puedan ingresar y revisar los datos a través de un Shiny. Claro. También lo que les mencionaba en los paquetes complementarios está este paquete que se llama Shiny Manager, que nos permite autenticar. Entonces ahí, bueno, y un poco citando la primera clase que tuvimos, que hizo Cloud de las bases de datos, nosotros podríamos tener una base de datos con los nombres de los usuarios y con sus claves, y pedirle a Shiny que cuando cargue te muestre una entrada. Bueno, en realidad lo hace este paquete automáticamente. Uno tiene que como envolver la aplicación dentro de las funciones de Shiny Manager, y lo que hace es que te pide las credenciales del usuario, tú tienes que poner tu nombre y tu clave, y eso lo valida y ahí te permite dar acceso. E incluso yo podría darle un acceso para un tipo de usuarios que vean cierta cosa dentro de una misma aplicación y a otros usuarios que vean otro tipo de cosas dentro de la misma aplicación. Entonces es como una manera rudimentaria de resolverlo con Shiny. Finalmente se resuelve con código DR, que en el mundo de la programación probablemente no sea como tan elegante, pero resuelve el problema y saca adelante la solución. Y la principal, claro, gracia que tiene Shiny en realidad es como que nos permite prototipar muy rápido y llevar esta solución en un par de días puede ser bastante útil. Eso podría decir. Tenemos más preguntas, profesor. ¿Qué pasa si tengo más paneles o pestañas, todos con este botón Input, y quiero filtrar, por ejemplo, por María? Esto puede ser que si yo filtro se ocurra en todos los paneles al mismo tiempo. Puede ser. Hay un parámetro, de hecho, lo que pasa también es importante, una buena pregunta. Cuando yo me muevo entre un panel y otro, si no lo preciso, no me acuerdo exactamente el nombre, como que a la aplicación se le olvida todo lo que está pasando en el otro panel. Entonces necesito darle uno de los argumentos, no me acuerdo exactamente en cuál es. Uno de los argumentos tengo que ponerle como recuerda que están las otras pestañas vivas, por así decirlo. Entonces que los otros inputs existen también. Y al hacer eso, en realidad, las pestañas no es que tengan una independencia, las pestañas son todas como el front nomás. El proceso por dentro es el mismo. Lo que pasa es que, claro, al darle este parámetro que menciono, hace que todos los inputs sigan prendidos. Entonces, si yo selecciono un input en una pestaña, me cambio a otra y ese input no cambia. Está activo. Y respecto a lo del PowerPoint, que se preguntó también la pregunta anterior, no, yo no sé si se puede compartir en un PowerPoint, pero lo que sí se puede hacer es meter una aplicación dentro de una presentación de Markdown, ¿vale? Y que puedo interactuar con ella y cambiar parámetros, por ejemplo, en una presentación. Pero eso solamente podría correr si tú lo estás corriendo dentro, o sea, en tu computador local, porque necesitaría que el proceso de Shiny esté corriendo en RStudio. Porque claro, muchas veces las presentaciones de Markdown, la gracia que tienen es que tú puedes compartir un HTML, que la persona lo abre en su computador y se le despliega su navegador una presentación muy bonita y todo. Eso es un consejo. Creemos que esta siguiente pregunta te va a gustar. ¿Qué tan buena es Shiny para gestionar una base de datos de forma segura? Le cambiamos un poquito la pregunta porque decía para hacer CRUD, para hacerlo más familiar, lo cambiamos por gestionar una base de datos de forma segura. Hay otros paquetes para resolver temas de seguridad en Shiny. Entiendo que no tiene problemas como esto que puedan tener código malicioso. Sin embargo, bueno, uno también puede generar sus propias funciones para evitar códigos maliciosos, como buscando ciertos patrones en el texto, o que no puedan meter códigos como de query. Eh, pero en general, claro, se articula súper bien con DBI, que es como el paquete típico para utilizar bases de datos. eh, Funciona muy bien, digamos. Y en general, las veces que yo he tenido la experiencia de trabajar con aplicaciones, cuando uno le pone una base de datos por detrás, como que la aplicación es como en serio, como que anda mucho mejor, va cargando los datos de una manera mucho más rápida, y como que agarra toda también, otro que es muy bueno es que agarra todas las capacidades que tiene SQL. Y ya que les decía que de alguna manera no nos gusta mucho procesar las cosas en R porque como que ocupa el único hilo que tiene la aplicación, es que yo puedo mandar ciertos cálculos al servidor de la base de datos y desde ahí no tengo que estar estresado, digamos, estresando más mi servidor.
Entonces creo que igual es un buen complemento. Sí, eso. Gracias, Ricardo. Tenemos más preguntas. Una vez que tienes lista tu Shiny App, ¿se puede subir a un repositorio como GitHub y correr normalmente como si fuera una página HTML? Nos gustaría hacer eso, pero no. De hecho, eso es lo que está un poco esto que les digo, con R en el browser, probablemente se puede hacer. Pero de hecho, ese es el tipo de cosas que tú necesitarías tener un servidor por detrás corriendo, porque necesitas un R, código o sea, un intérprete de R corriendo, leyendo tu código para poder presentar y desplegar la aplicación. De hecho, es como que es súper loco, digamos, cómo funciona Shiny, porque básicamente genera el user interface desde el código de R. Hace acciones que despliegan el código de R, entonces, claro, el user interface. Pero todo ocurre en R. Y eso es el esfuerzo que está haciendo ahora de llevar R al browser. Y cuando eso pase, sí se va a poder hacer lo que esa persona pregunta. Y que, claro, de hecho estamos todos como esperando ese minuto porque va a haber como una gran libertad o liberación de generar estas páginas y de su capacidad de almacenarlo. Actualmente, como les menciono, las posibilidades son shinyapps.io, que es como la versión gratuita. Ya si no tener un servidor con Ubuntu en el cual tengo que instalar Shiny Server desde el terminal, bueno, eso ya requiere hartos más conocimientos en Ubuntu, cómo desplegar un servicio interior, tener un balanceador de carga que se llama Nginx, bueno, y si no ya con Docker, etcétera, etcétera. Nos obliga a hacerlo de esa manera, ¿vale? Pero bueno, esperemos que llegue ese momento. Ok, nos quedan dos preguntas más. Una más centralizada en los temas de la clase que consulta Eric, que nos pregunta ¿para qué sirve el parámetro session dentro de la función server? ¿Y por qué no se llama dentro del código? Eso se llama dentro del código. La verdad, no quiero mentir, ese parámetro, si no me equivoco, es para, no quiero mentir en realidad, ese parámetro es para poder guardar, para que nos sirven algunas funciones, o sea, yo lo he ocupado, por ejemplo, hay algunas funciones por algún motivo, y un bug que he encontrado en Shiny alguna vez, como que hay funciones que no encuentran ciertos valores, entonces yo les digo, búscame esos valores dentro del objeto session, ¿vale? Para eso me ha servido. Es el tipo esa es la respuesta que le podría dar, muy rudimentaria, pero creo que tendríamos que revisar más la documentación exacta para poder responder esa pregunta. Perfecto. No sé si se entendió muy bien. Básicamente es como asegurar que el servidor es uno de los parámetros, se despliega y al desplegarse todos los objetos que se generan están dentro de la sesión. Entonces yo hago una función cualquiera y le pido búscalo dentro del server. Eso. Perfecto. Y esta última pregunta ya es más proyectiva, para ver si te puedes explayar un poquito más sobre cómo ves el futuro de Shiny y Python como tecnologías que trabajan colaborativamente. Nada, pues estamos todos como súper contentos con este vínculo entre Python y Shiny. Pensamos que va a ser como una gran transformación en el lenguaje y básicamente se está migrando. Lo que está migrando es la capacidad, como que Shiny la rompe, podríamos decir, el mundo tecnológico, en su capacidad y en su velocidad de prototipado. O sea, puedes desarrollar una solución en un par de días, puedes levantar el problema y desarrollar una solución en un par de días. Si te manejas bien en Shiny, puedes ir hasta en un día, hacer una aplicación medianamente compleja y resolviste un problema. Y después de ahí ya puedes empezar a mejorar o incluso puedes migrar a otro lenguaje para hacerlo ya y tomarte el tiempo, pero la velocidad es lo útil y de hecho, y eso es la comparación que uno hace como con otros frameworks similares en Python, como Dutch, etcétera, es la velocidad de prototipado. Y eso es lo que está migrando, de hecho, a Python. Lo que está migrando es la lógica, porque tú al ver el código de Shiny en Python, es Python, digamos, pero está armado con la lógica de Shiny. Y eso es lo interesante, como que al final es una filosofía que está pasando a Python, y eso yo creo que le va a abrir las puertas a Shiny y a sus usuarios, y se va a poner por sobre, creo yo, las otras dos tecnologías que están ahí disponibles. Eso podría decir. Muchas gracias, Ricardo.
por la clase y por las respuestas finales. Y bueno, Bien. agradecerles a todas las personas que participaron. Eso, muchas gracias. Que tengan una súper buena tarde. Igual. Estén bien. Chao, chao.